Estimados amigos y amigas, compañeros y compañeras antorchistas, agradezco cumplidamente a todos ustedes la amabilidad de su atención en mis mensajes semanales y les deseo muy buenas tardes a todos. La lucha organizada de las mujeres no nació bajo el régimen de Andrés Manuel López Obrador, ni para combatirlo y debilitarlo, como dice él. Se trata de un movimiento universal que viene de varios decenios atrás, si hablamos solo de su forma actual y de sus banderas contra los feminicidios y la violencia generalizada que se practica contra las mujeres. Lo que sí logró este gobierno es el dudoso honor de haber hecho de México el país de América Latina donde la violencia contra las mujeres, manifestada en feminicidios, asesinatos dolosos y un amplio abanico de otros delitos graves, la segunda más alta de América Latina, solo después de Brasil. Y también que sea uno de los países donde la atención y el combate a tales delitos por parte del Estado es más deficiente que en muchos países de menor tamaño y menos recursos que el nuestro. Así lo dijo, por ejemplo, el portal France 24 el 23 de abril. A pesar del descenso de los feminicidios, según cifras oficiales, México es el segundo país de América Latina donde se comete más violencia homicida contra las mujeres. Los colectivos feministas mexicanos denuncian que el sesgo en la tipificación del delito de feminicidio impide que la gran mayoría de asesinatos contra mujeres se investiguen y se juzguen como tal, es decir, como feminicidio, aclaro yo, lo que implica un infrarreporte de las estadísticas y una imagen alejada de la realidad. En entrevista con el mismo portal, la abogada y activista feminista Karen Quiroga habló en el mismo sentido. Las procuradurías y las fiscalías estatales estarían recibiendo órdenes para tratar los feminicidios como homicidios dolosos como forma de adelgazar las estadísticas. El gobierno maquilla los datos, sentenció Quiroga, en relación a los datos de la baja ofrecidos por las autoridades. Hay un cerco del Poder Judicial para investigar los feminicidios y un temor de desbordamiento de las cifras, según la experta, France 24, 23 de abril. Para comprobar lo fácil que es llevar a cabo esta maniobra de que habla Karen, basta saber que la ley vigente divide los asesinatos de mujeres en 3 tipos o categorías distintos: feminicidios, asesinatos dolosos y asesinatos culposos. Es feminicidio cuando reúne las 7 características siguientes. 1. Signos de violencia sexual o de cualquier tipo. 2. Antecedentes de violencia. 3. Alguna relación entre la víctima y su verdugo. 4. Lesiones o mutilaciones. 5. Amenazas o agresiones previas. 6. Incomunicación de la víctima. Y 7. Que su cuerpo se haya exhibido en algún lugar público. Los asesinatos dolosos son los cometidos con cálculo y premeditación, y los culposos son los cometidos accidental e involuntariamente. Cualquier juzgador hábil puede, sin esfuerzo, negar la existencia o tergiversar el carácter de cualquiera de las causas de feminicidio para convertirlo en asesinato doloso.
e incluso culposo, como dice Karen Quiroga. No hay duda de que el gobierno maquilla las cifras para presentar buenas cuentas al país. Dos hechos recientes han vuelto a colocar la violencia contra las mujeres en los primeros lugares de la agenda pública. El primero es el feminicidio de la joven regiomontana de 18 años, Devani Escobar Basaldúa, cuya investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León presenta más dudas y sospechas que certezas. La noche del viernes 8 de abril, Devani asistió a una fiesta con sus amigas, de la cual nunca regresó a su domicilio. Al día siguiente, sábado 9 de abril, su familia reportó la desaparición a las autoridades, las cuales aparentemente iniciaron de inmediato la búsqueda de la joven desaparecida. Durante 12 días no se supo nada del paradero de Devani, a pesar de que el lugar donde fue posteriormente localizada había sido peinado 4 veces por la comisión encargada de su búsqueda. Fue hasta 13 días después de su desaparición que su cadáver fue encontrado dentro de una cisterna de 4 metros de profundidad, ubicada en el perímetro bardeado del motel Nueva Castilla, muy cerca, según los medios, del lugar donde fue vista por última vez. La primera hipótesis de la Fiscalía fue ahogamiento por caída accidental. La primera hipótesis de la Fiscalía fue ahogamiento por caída accidental en la cisterna, pero la autopsia demostró que el deceso fue ocasionado por golpe contuso en el cráneo. ¿Qué fue, pues, lo que pasó a Devani? ¿Cómo y por qué apareció en la cisterna 13 días después de su desaparición? Siempre estuvo ahí y a los sabuesos que la buscaban no se les ocurrió mirar dentro de la cisterna, o alguien sembró su cadáver. ¿Con qué propósito? La autoridad judicial de Monterrey no tiene ni siquiera una respuesta aproximada a estas preguntas elementales. Como suele ocurrir con frecuencia en casos parecidos, es la familia de la joven la que ha revelado alguna información coherente que arroja cierta luz sobre el caso. La prensa de Nuevo León, citada por el diario español El País, afirma que la última imagen de Devani fue tomada presuntamente por el taxista de una compañía privada que la dejó en el kilómetro 15.5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. Esa imagen muestra a Devani sola en la carretera y el taxista la tomó como prueba de que la joven bajó voluntariamente del taxi. Sin embargo, no se dice si la precaución del taxista es una rutina preestablecida por la empresa en la que trabaja o si fue iniciativa del taxista, en cuyo caso, más que probar su inocencia, vendría a constituir una confesión involuntaria de culpabilidad. Sería curarse en salud, como dice el refrán. La Fiscalía de Nuevo León, sin embargo, asegura que la actitud del conductor es tranquila y nada sospechosa. Afirma que se mostró colaborativo durante las investigaciones y que no hay nada, absolutamente nada en los análisis. Se refiere, al parecer, a los videos que tiene en su poder. Pero el padre de la joven, Mario Escobar, declaró que al revisar los videos en poder de la Fiscalía, pudo ver que Devani bajó del auto
porque el conductor la estaba acosando sexualmente, alargando su brazo para tocarle los pechos. Y en efecto, el simple sentido común nos dice que la foto del taxista prueba que la joven bajó del taxi ilesa y por su propio pie, pero no prueba ni puede probar que lo hizo sin motivo alguno y por su libre y espontánea voluntad. La cuestión es entonces, ¿qué fue lo que indujo a Devani a abandonar el taxi, hallándose totalmente sola, en plena carretera y ahora avanzada según los medios? Todas estas inconsistencias y contradicciones, en las que la Fiscalía de Nuevo León no es la menos responsable, ha provocado con toda razón una indignación nacional y una ola de protestas de los colectivos feministas de todo el país que exigen justicia para Devani. El otro hecho a que me referí más arriba es el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, CED, por sus siglas en inglés. Un organismo formado por expertos independientes cuya misión es supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en todos los estados, es decir, en todos los países del mundo, presentado hace pocos días. Bajo el título de Desapariciones en México, una impunidad casi absoluta, el informe manifiesta su profunda preocupación por la desaparición generalizada de personas en todo el territorio nacional. Afirma además que en nuestro país la desaparición forzada es el paradigma del crimen perfecto, mismo que en muchos casos cuenta con diversos grados de participación u omisión de servidores públicos. Revela también que los datos evidencian la estrecha relación entre el aumento de las desapariciones y la militarización de la seguridad pública, la cual implica riesgos en materia de derechos humanos. Edna Jaime, directora de México Evalúa, El Financiero, 22 de abril. Resulta más que evidente, pues, que este informe deja muy mal parada toda la política de seguridad del gobierno del presidente López Obrador. Sigue Edna Jaime. El retrato de nuestra realidad no puede ser más duro. Cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que al 26 de noviembre de 2021, más de 95,000 personas, 95,121 exactamente, estaban registradas como desaparecidas. Poco menos de la mitad de ellas, 40,000, desaparecieron en los últimos 5 años, 8,000 por año, datos del registro citados por Aristegui Noticias. A partir de 2006, hubo un aumento notable en desaparición de niños, niñas y adolescentes. Según datos del registro citados por Red Nacional de los Derechos de la Infancia en México, REDIM, al 11 de abril de 2022, 16,378 niños, niñas y adolescentes no han sido localizados. Y lamenta la reacción del presidente ante estos hechos bien documentados. Ante el informe del CED, Andrés Manuel López Obrador
no dejó de ser Andrés Manuel López Obrador. Se expresó así: ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados. Los expertos del CED no tienen toda la información y no actúan con apego a la verdad. Si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos corrupción, si no permitimos la impunidad, ¿qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí. Como respondiendo a tan audaz y descarnada negación de la realidad, los medios han publicado una catarata de cifras provenientes de fuentes oficiales sobre asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y trata de personas, entre otros delitos contra las mujeres. En los primeros 2 meses del año, 1,154 mujeres fueron asesinadas, 19 al día en promedio. También se apreció un incremento en el número de víctimas de extorsión, secuestro, corrupción de menores, trata de personas, lesiones y llamados de emergencia relacionados con incidentes de violencia. La razón, 28 de marzo. México está envuelto en una espiral machista que se cobra la vida de 11 mujeres al día. Al escándalo internacional de las muertas de Juárez le sucedieron otras ciudades, como el de cientos de mujeres asesinadas en Ecatepec, en el Estado de México, que alcanzó a 600 víctimas en 2016 y que no se ha detenido. Lo que vemos muy claro es que continúan desapareciéndonos porque pueden hacerlo. No ha habido responsables ni sanciones para quienes los cometieron antes ni para quienes obstaculizaron la justicia. En estas condiciones nos pueden seguir asesinando, ya sea el narco o sea cualquiera. Angélica Orozco, Fuerzas Unidas por Nuestras Desaparecidas de Nuevo León, El País, 22 de abril. Otros delitos cuyo número de víctimas también mostró una tendencia a la alza fueron extorsión, con un repunte de 14.8%, secuestro, 72.7%, corrupción de menores, 21.6%, y lesiones con 10.36%. Asimismo, la cifra correspondiente a mujeres víctimas de la trata de personas ascendió 57.6% respecto al bimestre del año pasado. Los 93 registros contabilizados este 2022 también representan la cifra más elevada en un inicio de año desde que comenzó la actual administración, pues en 2019 la cifra llegó al 81. La razón, 28 de marzo. Aunque la trata es un problema que no distingue género o nacionalidad, llama la atención que 65% de las víctimas identificadas siguen siendo mujeres y niños, según el Reporte Mundial de Trata de Personas 2020. Todo este cúmulo de datos prueba irrefutablemente que las mujeres en México siguen siendo las víctimas preferidas de feminicidios, asesinatos dolosos y culposos y de toda otra gama de delitos graves que al final de cuentas también acaban con su vida, su libertad,
su seguridad y su derecho al bienestar y a la vida misma. La necesidad y justeza de la lucha de las mujeres contra estos crímenes no puede discutirse. Pero, a pesar de ello, hace falta aprender siempre, tanto de la experiencia propia como de la ajena. Grupos de padres de niños con cáncer, ambientalistas, trabajadores de la salud, miembros de distintas corporaciones policíacas desaparecidas por este gobierno, estudiantes del CIDE en defensa de la autonomía de su centro de estudios, etc., también han salido a la calle con la misma justeza a protestar y a exigir al presidente diálogo y soluciones. Y todos han cosechado lo mismo: un portazo en las narices e insultos y menosprecio en el discurso mañanero de Andrés Manuel López Obrador, lo que dice a las claras que ese no es el camino. Todos estos movimientos, igual que el de los colectivos feministas, harían bien en darse cuenta que hace falta con urgencia unir esos pequeños arroyos aislados en un poderoso torrente único que multiplique sus fuerzas si queremos derribar las puertas de la cerrazón política y de la dictadura personal de López Obrador. Las mujeres en particular harían bien en ver que crímenes como los secuestros y la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o de extracción de órganos para su venta no tienen sentido para el machismo individual ni para el gobierno patriarcal, que su explicación es estructural, es decir, que nace y opera gracias al actual modelo económico vigente y que por tanto la lucha debe ser contra dicho modelo y en pro de uno que privilegie el empleo productivo, la salud física y mental del pueblo, su educación en el humanismo profundo de hombres y mujeres, para que se vean y se traten como iguales en el hogar, en la calle y en el centro de trabajo. El apoliticismo y el aislamiento propios de los movimientos mencionados solo conducen al fracaso, como lo prueba la experiencia reciente. La consigna debe ser: agrupémonos todos en la lucha final, como dijo Eugenio Potier, el poeta de la Comuna de París. Solo así conquistaremos la libertad de todos y el pleno respeto para las mujeres mexicanas. Muchas gracias.